Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes, compartirles esa investigación sobre el modelo, la implementación del modelo étnico-cultural de nación en la construcción identitaria en África subsahariana, ¿no? A partir de un caso específico, que es el caso de Costa de Marfil. Los países del sur global atraviesan diversas realidades transversales prácticamente y se enfrentan a retos más o menos comunes, ¿no? Son problemas transversales, son problemas que confluyen en un denominador común. Claro, los grados de complejidad de esas realidades difieren en ciertos aspectos de un país a otro, de una región a otra. Una de las formas más atinadas de acercarse a esas realidades para entenderlas y pensar en alternativas viables es el acercamiento inductivo, ¿no? Precisamente partir de una realidad de un país global, de un país de ese conjunto de subglobal y ver hasta dónde y en qué grado la problemática atraviesa otros países de la región, ¿no? En ese sentido, se inscribe esa presentación, esa ponencia, que si bien se asienta en el caso marfileño, abre la ventana sobre los problemas de construcción identitaria en África subsahariana, pero también profundiza la reflexión sobre la realidad de la construcción identitaria en el subglobal, donde los modelos identitarios implementados, de hecho heredados en su mayoría de Occidente, dejan mucho que desear, ¿no? Esos modelos dejan mucho que desear, son cuestionables y en las conclusiones llegaremos a esas reflexiones, ¿no? La identidad construida en torno a la marfinidad política, que es un constructo social, ¿no? Que encara básicamente una construcción identitaria. La mafia política surge como una construcción identitaria impuesta por el Estado desde arriba, entonces, en un contexto de crisis externas e internas. Estamos hablando de una crisis económica, una crisis política y una crisis social, ¿no? Ese modelo identitario lo que pretendía era responder a las necesidades de consolidación identitaria marfileña, en cuyo trasfondo subyacía una ruptura y cambio de paradigma. Estamos hablando de un backlash identitario, una réplica identitaria, ¿no? Se proyectaba ese modelo corregir los errores de la marfilidad cultural. Había un modelo anterior que venía construyéndose, pero bueno, que ese modelo específico de la mafia política quiere entonces corregir los errores, ¿no? Redirigiendo la construcción identitaria marfileña hacia una nueva visión. Y una nueva visión bastante centrada, autocentrada y rigurosa, ¿no? Al sustentarse efectivamente los factores objetivos de carácter orgánico, estamos hablando de la etnia, de la nacionalidad, de la pertenencia al grupo étnico, etcétera, en la definición de los criterios de pertenencia a la nación, ese modelo dio cuenta de una construcción identitaria radical respecto a la práctica política, que es una variable que me sirve para medir el grado de radicalización de esa construcción, ¿no? Su caracterización desde las categorías analíticas que se establecieron permitió dar cuenta de una construcción identitaria anclada en una práctica política radical, una concepción de nación organicista, sí, un modelo ideal de nación étnico-cultural y una expresión explícita de nacionalismo étnico o etnonacionalismo, ¿no? Gráficamente lo podríamos ver de esa forma, ¿no? Lo que acabamos de decir con la caracterización, ¿no? Pues entonces habría que ver la dimensión inclusiva y exclusiva de esa construcción identitaria, porque la construcción identitaria lo que hace es de ese doble juego de incluir y excluir, ¿no? El análisis de la dimensión inclusiva y exclusiva de la mafia política, a partir de los datos de la entrevista realizada, develaron que es una construcción identitaria nacional más exclusiva que inclusiva, o sea, excluye más que incluye. Hay un problema aquí. Esos datos evidentemente evidencian la teoría acerca del carácter esencialmente excluyente de la nación étnica cultural y el nacionalismo étnico por una parte, pero también corroboran que la exclusión en sus dimensiones política, social y económica constituye una de las particularidades clave de ese modelo de marfilidad política, ¿no? Ahora, hay que ver cómo se refleja esa exclusión entonces en la práctica
se va a ver a nivel de tres dimensiones o tres categorías que nosotros vimos. Pero bueno, se va a ver también esa exclusión con la población extranjera. Costa de Marfil es uno de los países en el mundo que condensa el 26% de la población extranjera, algo que no está visto en el mundo, pues un caso específico, ¿no? Entonces, en lo político, hay una reforma electoral de 1994 que viene a quitarle la ciudadanía universal e instituida por el modelo anterior, que estamos hablando del modelo cultural, ¿no? En lo económico, la reforma agraria que viene a cercenarle el acceso a la propiedad rural, sobre todo, es un país que condensa prácticamente 67% de la actividad agraria, por lo tanto, hay un cierre ahí, ¿no? A nivel social, vamos a ver una división y desintegración de la población extranjera con la población, dentro de la población, con la población autóctona dentro de la sociedad. Hay una conflagración, hay una división enorme, ¿no? Ahí. Ahora, ¿cuáles son los impactos de esa construcción identitaria en el proceso de construcción marfileña? Tres problemas o tres grandes ejes problemáticos podemos encontrar. Interminables controversias en torno a la categoría social del extranjero. El extranjero vuelve una persona non grata en Costa de Marfil. Animosidad entonces hacia el extranjero y la implementación de la xenofobia. Nacen cosas, nacen conceptos como la xenofobia, hay una animosidad, ¿no? Hacia esa categoría social del extranjero. En tercer punto, un grave problema de identidad, caldo de cultivo de diversas crisis. Es un país entonces que va a sumirse en una crisis de 10 años por ese problema de construcción identitaria. Todavía no sale de ese problema, pero bueno, habría entonces que ver, ¿no? Voy cerrando. La marfinidad política encarnaba el modelo étnico-cultural de nación como paradigma de construcción identitaria. Su emergencia, pues sí se marcó en el repliegue identitario como alternativa para el gobierno en turno para enfrentar los problemas que atravesaba el Estado, ¿no? Crisis económica, crisis política, social, migración masiva, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado cuando se ve pues atrapado en torno a muchos problemas, lo que busca es entonces cercenarle ciertos derechos a la población extranjera que siente que le invade, ¿no? Hay un repliegue, ¿no? Repliegue identitario que al generar la exclusión de la población de origen extranjero establecida en el país, moviliza y condiciona a esa población a reaccionar a través de una usurpación social. Son conceptos de Max Weber, cierre social, usurpación social, respuesta a ese cierre social, ¿no? Respuesta a esa limitación. Entonces, hay un movimiento social que lo que hace es responder al por qué le cierran las puertas dentro de la construcción identitaria, por qué le invisibilizan, por qué le mandan fuera de las fronteras, ¿no? Marfileñas. Esa usurpación social se tradujo en un movimiento social insurreccional de 2002 a 2011 dentro de un país que se sumió en una crisis identitaria aguda durante las dos últimas décadas, ¿no? Una crisis identitaria que opuso la población autóctona, la población extranjera y el Estado como actores locales, a los cuales se suman otros actores internacionales como Francia, que obstinado por mantener sus intereses e influencia regional, va a incidir en el problema, va a hacer lo que se conoce como la instrumentalización política del desorden. Hay un desorden, se atiza el desorden y luego se instrumentaliza para poder entonces controlar, ¿sí? Pues típico, ¿no? De los países occidentales o de Occidente en el continente africano. Si bien cabe de cuestionar aquí la implementación entorpecida de un modelo identitario heredado de Occidente, también cabe cuestionar el desencaje de este modelo con la compleja realidad, estructura etnológica densamente heterogénea del Estado africano. Desencaja, no es un modelo. Cuando revisamos los trabajos de Bárbara Grimes, estadounidense antropóloga, nos dice que África es 10 veces más híbrido que Occidente. Entonces, implementar un modelo heredado del Occidente no funciona porque pues, si el modelo funciona en el Occidente,
no siempre funcionaría porque estas son sociedades diferentes, ¿no? No siempre funcionan, entonces han servido los modelos heredados del Occidente por ese desencaje con la realidad del sur, también porque su implementación es producto de la implantación de una reproducción de la colonialidad del poder que impone, domina, desdibuja, en fin, es una investigación que suscita mucha reflexión, muchísima reflexión, y yo espero que las preguntas retomen entonces esa discusión bastante rica, ¿no? Y esta es, de hecho, la intención, abrir, por un lado, una ventana sobre los problemas de construcción identitaria en África subsahariana, y por otro lado, abrir la reflexión sobre la realidad de la construcción identitaria en el sur global, donde los modelos implementados, heredados de Occidente en la mayoría, vuelven cada vez más cuestionables a raíz de los problemas que generan. Y con eso termino. Muchas gracias.